Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de conocer reglas básicas sobre estados financieros que deben entregarse a la autoridad fiscal, clientes o proveedores. Bienvenidos. Muy buenos días a todos, buenos días a todos. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia, se van a ir integrando poco a poco a la plática y hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la cuestión fiscal, contable, financiera de las empresas. Y a los que nos acompañan, algunos son empresarios, tienen una empresa, tienen un negocio, se dedican a las ventas, se dedican a la producción, a los servicios, pero en muchas ocasiones no tenemos acceso a la información de los estados financieros de nuestras empresas y muchas veces, en muchas ocasiones no tenemos idea de qué son los estados financieros. Aparte, en muchos de los negocios, pues tenemos al contador que nos apoya en esta tarea, pero también nosotros no sabemos pedirle la información al contador sobre lo que estamos haciendo o para qué necesitamos los estados financieros. ¿Sí? Ahora, en el mundo que nos tocó vivir en este momento, los estados financieros, ya voy a ir bajando poco a poco el concepto, la información de los estados financieros no solamente lo pide la autoridad fiscal, sino también los clientes y proveedores con los nuevos esquemas de compliance y de control de las empresas. Entonces, ese es el contexto de nuestra plática. Adelante, Dulce, por favor. Bueno, nuestra plática se fundamenta, como siempre les hemos señalado, en el artículo 189 del Código Fiscal de la Federación. Nuestras opiniones están apegadas a las disposiciones legales, pero en algún concepto puede diferir, es parte de la interpretación del libre arbitrio que tienen los contadores y los profesionistas en cualquier materia. Adelante, por favor. ¿Sí? El material, como saben siempre, amigos, lo vamos descargando de nuestra plataforma. Aquí lo tenemos en el chat. Los que no puedan descargar el material tan fácilmente pueden utilizar los correos de la comunidad o a través de la Asociación de Empresarios. De inmediato les enviamos el material. ¿Sí? Los invitamos a descargar material. Lo vamos a ir publicando durante el transcurso de la plática. Sí, los invitamos a ser parte de la comunidad. Como saben, en la comunidad les obsequiamos normatividad, los actualizamos, capacitación, información, y hay acciones adicionales para los miembros de la asociación. Sí, adelante, por favor. Bueno, y al final pues les vamos a obsequiar una hora de asesoría en este tema. Hay reglas al final. Hoy me acompaña la maestra, la contadora Mitzi Sayuri, que ella es la coordinadora de este tema, la contadora Carlitzell Hernández, que todos los días está metida en el mundo contable, en el mundo de los estados financieros, la contadora Yanira, la contadora Maybeli y la contadora Rebeca García Morales. Pues adelante, compañeros, vamos a empezar. ¿De qué hablaremos, amigos? ¿Sí? No, ninguna, Erika, nada más simplemente aquí en el chat la bajas y sin ningún tema, Erika. ¿Sale? Bueno, a ver, primero la primera pregunta, y yo voy a hacer una serie de cuestionamientos, y sobre esos cuestionamientos van a ir mis compañeros acercándose al tema. Vamos a buscar un lenguaje que no sea técnico, que sea fácil de comprender por nuestros compañeros que nos acompañan, los invitados, ¿sí? Y en primer lugar, la pregunta ¿qué son los estados financieros y su relación con el mundo fiscal, ¿no? ¿Cuál es en un estado financiero qué es y por qué me dicen ustedes que la autoridad fiscal me los va a requerir? ¿Por qué me los va a requerir o dónde los ocupo? Y en primer lugar, siempre les comento para este concepto que el estado financiero va a ser una síntesis de la conducta o la actividad de una persona que realiza una actividad económica. Usted como persona física, como dueña hasta de su propia vida personal, como asalariado, como profesionista, lleva un control de sus gastos. Lleva un control de sus gastos, sabe qué propiedades tiene, qué bienes tiene,
a quién le debe, a quién le pidió prestado, o quién le debe dinero a usted, o usted compró un bien y lo está pagando a plazos. Eso mismo que pasa en el mundo de la vida personal, pasa en el mundo de los negocios. Todos necesitamos esa información, y en el mundo de los negocios buscamos siempre obtener un beneficio. En la vida práctica como en la vida comercial, el fondo de un negocio es obtener una utilidad, ¿sí? Pero para obtener esa utilidad voy a tener que tomar decisiones. Voy a tener que ir tomando decisiones. Si compro esto a plazos, o lo compro en una sola exhibición, o qué hago con este terreno, qué hago con esta casa. Y en ese esquema de cómo funcionan los negocios es para lo que sirven los estados financieros. Los estados financieros van a hacer un resumen de muchas, y en el que voy a plasmar estos conceptos: ingresos, egresos, pasivos, capital, propiedades, bienes, ¿sí? Y entonces yo les comento en la vida práctica, ¿qué necesito para armar un negocio o para vivir? Pues si pensemos en una persona que vive sola, pues va a rentar un departamento, o tiene un departamento, va a pagar la luz, va a pagar el agua, va a pagar el internet, va a comprarse una estufa para cocinar, porque va a tener que activar su vida. Lo mismo pasa en la empresa, ¿no? Si nuestra empresa es de producción, pues a lo mejor me dedico a fabricar algún producto, voy a necesitar maquinaria, voy a necesitar equipo, voy a necesitar personal. Todos esos conceptos los voy a tener que plasmar en un documento. Primero, lo registro contablemente, y esa es la primera etapa de los estados financieros. Lo voy a registrar contablemente y entonces lo voy a reflejar en un documento de resultado. Ese elemento ya lo platicará Sayuri en su momento, y entonces en ese concepto, amigos, es como tenemos los estados financieros, ¿sí? Y vamos ahorita, ya mi compañera Sayuri les va a explicar entonces, en ese pequeño marco que les estoy dando, de esos bienes que les comento, de esos bienes, amigos, ¿qué es un activo? O sea, ¿qué dice la actividad? El concepto contable, ¿qué es un activo y cómo lo voy a reflejar en mi estado financiero? ¿Qué es un pasivo? Y qué es capital. No vayamos a salir como un maestro que yo tenía que decía que un pasivo era alguien que no hacía nada, ¿no? O un activo era alguien que estaba en otra situación emocional, ¿no? Entonces, no, aquí estamos hablando de conceptos eminentemente contables. Y luego, en ese mundo, pues ahorita Sayuri les va a platicar de dónde me financio, de dónde saco recursos, y cómo lo registro para yo saber cómo me voy a comportar en la empresa, ¿no? Entonces, voy a planear cuándo voy a pagar, a quién le voy a pagar, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a meter en los registros contables, y entonces vamos a ir acomodando nuestro esquema, ¿no? Entonces, estos elementos básicos que les voy señalando, así de la forma más sencilla, es cómo voy a tomar yo decisiones en mi negocio. ¿Cuántos ingresos tengo? ¿Cuántos egresos tengo? ¿Tengo pérdida o tengo utilidad? Y considerando que el objetivo del negocio es que tengamos utilidad. ¿Sí? Adelante, por favor. Sí. Ahora, esa información que vamos a analizar, amigos, y estoy hablando, no estamos hablando en un lenguaje muy elevado, sino buscando a los empresarios y a mis compañeros contadores que van a estar aquí en la plática. Nos va a ayudar mucho cuando tenemos la plática con nuestro cliente y le vamos explicando cuál es la situación, ¿no? Esa información que vamos a tener nosotros, pues nos debe de ser fiable, ¿no? O sea, debe de ser lo más exacta posible. No voy a poner ahí que tengo 2 casas cuando no lo tengo, o que pago 2 teléfonos, o que pago celular. No, debo buscar datos que voy a plasmar que sean reales, ¿no? Tengo que tener también en el estado financiero, me va a tener que permitir comparar datos, a lo mejor del mismo ejercicio, o a lo mejor de otros ejercicios, o a lo mejor de un periodo. Normalmente los estados financieros se manejan por ejercicios o por periodos, y también tienen ciertas características, ¿no? También la información para usted empresario, usted contador, usted dueño de una empresa, pues debe ser pertinente, ¿no? O sea, que me sirva para lo que estoy haciendo. Debe ser esa información pertinente, ¿sí? Y la información también debe ser objetiva y real. Entonces, ahorita les vamos a ir platicando cómo voy a lograr que esa información que yo tenga sea pertinente, objetiva, real. Y si yo no soy contador y soy el dueño de la empresa,
o soy el dueño como prestador de servicios, pues o soy el de mercadotecnia de la empresa o soy el de producción, pues el contador cuando me entregue los documentos me permitan a mí leer en ese pequeño mapa bajo los estados financieros diferentes que son diferentes, hay diferentes estados financieros, vamos a platicarles los modelos, ustedes puedan leer la información, cuántos activos tengo, cuántos pasivos tengo, cuánto capital tengo, cuánta utilidad tengo, a quién le debo, cómo se conforma la empresa. Cada estado financiero va a tener esos elementos. En estos momentos, los estados financieros son altamente determinantes para el mundo fiscal, que es en la materia que nosotros nos dedicamos. En el mundo fiscal, aparentemente, pues es algo muy sencillo. Dicen, ¿ustedes para qué quieren los estados financieros? Bueno, voy a empezar al revés. Primero les voy a platicar para qué me los pide una empresa, ¿no? A lo mejor mi estado financiero me lo va a pedir un cliente. Un cliente me va a pedir mis estados financieros y de acuerdo a las disposiciones normativas tiene derecho a pedirlas para saber si yo como empresa soy una empresa que le puede prestar el servicio y él va a tener la seguridad económica de que el servicio que le voy a prestar efectivamente está respaldada por una empresa sana. Esto está pasando en los concursos. Ustedes entran a un concurso, al sector público, a una empresa privada, voy a decir algún nombre, a Liverpool, al Palacio de Hierro, entonces les va a pedir estado financiero para conocer ustedes cómo están en su conducta empresarial. Y lo mismo me lo va a pedir un proveedor. Un proveedor me va a decir, oye, el proveedor, yo le quiero pedir un crédito porque me va a entregar maquinaria, equipo, materia prima, y el proveedor necesita saber cómo estamos para responderle ante ese pasivo que le vamos a generar. Y lo mismo pasa con la autoridad fiscal. La autoridad fiscal, los estados financieros, amigos que nos acompañan, son eminentemente una situación altamente delicada en este momento. Porque nosotros cuando presentamos la declaración del ejercicio, plasmamos información de los estados financieros en la declaración del ejercicio. Ustedes lo van a ver más adelante con mis compañeros que les van a explicar cómo amarramos los estados financieros con la declaración del ejercicio. Y en este momento, y se los comento, me voy a salir un poquito del tema, pero por ejemplo, cuando estamos llevando asuntos, por ejemplo, 69B, la utilización de facturas apócrifas en el mundo punitivo, en el mundo penal, la autoridad identifica primero a la persona que dice la autoridad, a quien estés pidiendo o utilizando CFDIs o facturas que amparen operaciones inexistentes. Y ese es el momento 2 del análisis. Pero en el primer momento la autoridad, al revisar nuestra declaración del ejercicio, la autoridad lo que busca a través del sistema de algoritmos con el que funciona, si esa persona en la declaración y resultado de los estados financieros, si está reportando utilidad, si está reportando capital, si está reportando infraestructura, capacidad técnica, capacidad material, razón de negocio. Entonces, ahorita que veamos esos esquemas, vamos a tener elementos para comprender por qué el estado financiero es sumamente importante para este momento. Entonces, ¿qué conocemos? Vamos a hablar ahorita va a entrar la contadora Sayuri, para que diferenciemos algunos estados financieros. Lo que llamamos un balance general, un estado financiero que llamamos balance general. También vamos a platicar adelante, Dulce, ¿sí? De cómo ese estado financiero, qué contiene el estado financiero. Y que yo lo pueda analizar de forma muy fácil. Voy a decir, yo soy el empresario ahorita y no soy contador, no soy abogado, no soy economista. Soy un empresario a lo mejor soy ingeniero, soy arquitecto, no tengo los elementos, pero necesito saber ¿por qué me piden estados financieros y qué está haciendo mi contador? ¿Y qué le voy a preguntar a mi contador? Luego también vamos a platicar del estado financiero que llamamos estado de resultados y vamos a platicar a ver qué tiene un estado de resultados, qué significa un estado de resultados. Vamos a ver cómo llegamos a unas pequeñas formulitas para saber si tenemos utilidad o no tenemos utilidad o si mi negocio es sano o no es sano. Sí, adelante, por favor. También vamos a platicar de otros estados financieros que
que utilizamos, el estado de flujos de efectivo, para saber todo el dinero que entra, en dónde me lo gasto, ¿no? O si estoy viviendo de préstamos, o a lo mejor estoy mal, cuál es el analizar el estado financiero, amigos, es como un análisis introspectivo. El empresario se va a colocar en la situación de análisis del comportamiento de su empresa y lo va a analizar a lo mejor con sus socios o con sus accionistas o con sus socios comerciales, ¿sale? Entonces vamos a ir platicando esa situación, ¿sí? Y vamos a platicar también de un elemento que es importante, ¿no? Esos estados financieros, ¿para qué me van a permitir desarrollar o decidir cerrar el negocio o cambiar de estrategias? Adelante, por favor. ¿Sí? Vamos entonces a ver, y al final, amigos, les vamos a dar algunas recomendaciones para que ustedes puedan de una forma muy sencilla amarrar el mundo contable con el mundo financiero, con el mundo fiscal, para que ustedes tengan empresas sanas y puedan, esta plática la formulamos con este objetivo en razón de que constantemente nos piden este tipo de asesorías. Sí, adelante, por favor, Sayuri. Entonces, Sayuri, pues te invito, Sayuri, a la plática. Y Sayuri, platícales a nuestros amigos cuáles son esas reglas básicas sobre los estados financieros que deben entregarse a la autoridad fiscal, a clientes y a proveedores, y en general, de una forma muy, muy pedagógica, recordando que la plática está más diseñada para empresarios, para una persona que tiene un negocio o quiere emprender un negocio. ¿Qué son los estados financieros? Y les agradecemos nuevamente su presencia y les comentamos, el material está aquí en el chat y vamos a ir respondiendo las preguntas conforme vayamos terminando las exposiciones y con mucho gusto estamos para servirles. Bienvenida, Sayuri, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a ver de una forma un poquito más didáctica, como ya lo decía el licenciado Raúl, esta parte de los estados financieros, pues para las personas que no tienen un conocimiento amplio o que no han estudiado esta parte, que sepan más o menos para qué nos sirven, por qué no los pide la autoridad y por qué no los piden diferentes personas que a lo mejor en su vida empresarial les ha tocado. ¿Por qué un cliente me pide estados financieros? ¿O por qué un proveedor? ¿Por qué les importaría a ellos conocer mi estatus financiero? Y bueno, vamos a ver un poquito más de esto. La siguiente, por favor. Y bueno, para empezar a entender esta parte, vamos a empezar con la parte de ¿qué son los estados financieros? Y bueno, vamos a entender que los estados financieros van a ser van a ser un tipo de informe que se van a realizar con la finalidad de obtener una imagen de la situación financiera de la empresa. Y vamos a ver estos estados financieros como si fueran como tal una radiografía. Es decir, imaginemos cuando nos duele un hombro, el doctor que nos dice, ok, a simple vista yo digo que a lo mejor tienes un esguince, pero nos tiene que hacer una radiografía para que él pueda ver más a fondo la situación y esto con la finalidad de que nos dé un diagnóstico certero y en un futuro nosotros podamos subsanar ese problema que tenemos. Lo mismo son con los estados financieros. Yo a simple vista puedo decir, ok, así la empresa se ve mal, ¿no? A simple vista, la empresa se ve mal, ¿por qué? Porque no le está alcanzando el dinero, porque está teniendo ciertos déficits, pero ya en un estado financiero yo puedo ver más allá e incluso puedo ubicar en qué áreas justamente está el problema y dónde le debo de pegar o dónde debo de aplicar soluciones, pues para subsanar ese problema y para que en un futuro pues ya no exista. Y bueno, como nos los dice, estos informes sirven para una posterior toma de decisiones y se elaboran en un tiempo determinado, a veces pueden ser a un año o puede ser a meses. Lo que debemos de entender es que estos estados financieros se van construyendo para que en el momento que sean solicitados, bueno, nosotros tengamos los estados financieros a esa fecha. Es decir, la situación de nuestra empresa, la radiografía a la fecha que nosotros la necesitamos. Y bueno, como les dije, van a haber diferentes usuarios
que son usuarios de los estados financieros, usuarios que requieren información de estados financieros, y estos usuarios van a tener su razón de ser. Por ejemplo, hay muchas veces estos mismos usuarios nos van a solicitar esta información. Uno de ellos es los clientes. ¿Por qué los clientes? Bueno, pues los clientes, además de tener una relación comercial con nosotros, que vamos a actuar como proveedores de ellos, los clientes tienen que estar seguros de que nosotros sí vamos a cumplir o que nuestra organización es duradera para cumplir nuestras obligaciones para con ellos. Cuando es un cliente que ya tiene relación comercial con nosotros y nosotros los abastecemos a ellos como proveedores para que realicen sus actividades comerciales, los clientes deben de saber que nosotros sí les vamos a cumplir en tiempo y forma, que nuestra sociedad va a ser duradera para que igual con nosotros sigan manteniendo esos contratos o esos, pues sí, esos convenios que tienen con nosotros. Además, muchas veces, bueno, esto va a aplicar tanto clientes como proveedores. Ha habido muchas veces que nos ha tocado aquí en el despacho tener casos en que, bueno, las empresas les llega una requisición de la autoridad y en esa requisición o en esa auditoría que les está haciendo la autoridad, empieza la revisión y ¿qué dicen? Se encuentran con un cliente o un proveedor con el cual nosotros tenemos relaciones comerciales que ha tenido problemas con la autoridad, que sus estados financieros no son los mejores y aparte de, pues de tener esta problemática, a nosotros nos empieza a cuestionar, oye, ¿por qué tienes relaciones comerciales? Incluso nos ha pasado con instituciones bancarias, oye, ¿por qué tienes relaciones comerciales? ¿O por qué es tu cliente esta persona que, pues, o sea, está muy mal? ¿O por qué es tu proveedor esta persona? Y de alguna manera nos pasan, dicen coloquialmente, a embarrar de sus problemas. Entonces, aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Y también podemos ser usuarios, que requieran estados financieros para la misma situación, para ver que la gente con la que nos relacionamos comercialmente esté bien. Para proveedores, bueno, para proveedores lo mismo. Uno como proveedor nos va a requerir a nosotros, en el caso de que nosotros ya estemos en la contraparte de clientes, pues para saber si le vamos a poder cumplir con las obligaciones, es decir, si la contraprestación se va a llevar de forma adecuada, si tenemos el flujo o el dinero suficiente, para pagarles el producto que ellos nos están proveyendo, el servicio, etcétera. Las instituciones financieras siempre van a requerir los estados financieros para dar un crédito, para otorgar créditos, incluso para determinar de cuánto nos va a hacer un préstamo, por ejemplo, a qué plazo, a qué tasa de interés. Y bueno, básicamente es para que nosotros obtengamos un crédito según la salud financiera que nosotros tengamos y la capacidad de pago que nosotros tengamos, se va a ver reflejado en el mismo estado financiero y entonces la institución bancaria nos va a poder dar un sí o un no. Para socios y accionistas, bueno, para ellos va a ser súper importante conocer esta información, pues a través de esta van a ver los beneficios o específicamente cuáles han sido sus ganancias o cuáles han sido las pérdidas que ha tenido la institución o la empresa, el corporativo, y para con ellos. Y entonces saber si les están repartiendo las utilidades correctamente o en qué se está invirtiendo su dinero, en dónde está quedando su dinero. Muchas veces los empresarios, los accionistas dicen, bueno, que yo doy 100,000 pesos, aporto tanto, sigo aportando, presto, pero ¿a dónde quedó mi dinero, no? Ellos me dicen que pues sí, está en un gasto, lo utilizan para costos, etcétera, pero en sí, ¿en dónde está quedando mi dinero repartido? Bueno, a través de un estado financiero nosotros podemos ver ese dinero a dónde se está repartiendo. Y para el gobierno, bueno, igual esto sirve para nuevos accionistas, ¿eh? Los estados financieros son pedidos por nuevas personas que quieren aportar o que quieren entrar a las compañías, pues les va a servir para saber o determinar cuál va a ser su beneficio y cuál va a ser su riesgo, si les es conveniente o no les es conveniente entrar y con qué riesgo van a poder ellos entrar o invertir en los corporativos. Y bueno, para el gobierno además de servir, pues
las empresas sabemos que es un ente económico muy importante para el gobierno, a nivel gubernamental. No, le sirve al gobierno pues para saber cómo están sus empresas, cómo están las empresas, cómo están aportando a la economía del país, y bueno, para instituciones ya de gobierno como son las tributarias, bueno, a ellos les sirve para ver la transparencia que hay entre la adquisición de recursos o la entrada de recursos y cómo se distribuye, más bien para ver la transparencia de una empresa, que se esté llevando adecuadamente, que los impuestos incluso estén pagando o sean pagaderos de forma adecuada, etcétera. Para muchas cosas, pero bueno, centralmente es para eso. La siguiente, por favor. Ok. Y bueno, ustedes dirán, ¿y a partir de qué información voy a armar un estado financiero? Bueno, para armar un estado financiero necesitamos y vamos a necesitar esencialmente los registros contables. El llevar una contabilidad al final se va a traducir, toda la información que está esparcida en los registros contables se va a consolidar, por así decirlo, en un estado financiero. Pero ¿para qué? Bueno, ¿qué necesita o qué cualidades tiene que tener esta información para que también nuestro estado financiero sea lo más verídico, lo más confiable y, bueno, tenga la información veraz y oportuna que necesitamos en ese momento? Bueno, la contabilidad desde el registro debe de estar bien estructurada, debe de ser confiable, debe de ser precisa, debe de estar sustentada materialmente, es decir, todo lo que tengamos en el registro debe tener su sustento material. Por ejemplo, el registro de ingresos, egresos deben de tener facturas puede ser una forma material, contratos, etcétera. Todo lo material, ¿para qué? Para que esos estados financieros sean lo más confiable y lo más preciso posible. Y para la elaboración de estados financieros, bueno, yo los invito a los que son empresarios que se familiaricen un poquito más con las cuentas que contienen los diferentes rubros de la contabilidad. Por ejemplo, qué cuentas yo integro en mi activo, qué cuentas integran mi pasivo, los ingresos, los costos, los gastos, principalmente eso. Nos ha tocado también veces que muchas personas no saben cómo la diferencia entre, por ejemplo, costo y gasto, ¿no? Piensan a lo mejor que el costo y el gasto es lo mismo, entonces no lo saben identificar, y ese tipo de conceptos hay que saberlos identificar bien para saber, bueno, en qué se ocupa uno, en qué se ocupa otro. Por ejemplo, el costo, ¿no? Es todos los egresos o todos los desembolsos que vamos a hacer, pues para elaborar un producto, para brindar un servicio que al final nos van a servir para un beneficio o nos van a dar un beneficio directo. Y los gastos, pues todos los demás gastos que necesite la empresa, pues para subsistir, como la luz, el agua, papelería, etcétera. O para realizar sus operaciones, más bien. Y bueno, ¿quiénes van a formular nuestros estados financieros? Los que formulan los estados financieros van a ser 3 personas. Bueno, aquí van a intervenir 3 entes y ustedes los van a ocupar dependiendo la magnitud de su empresa. Igual esto va a depender mucho de la información que ustedes quieran o del análisis tan estricto que ustedes quieran dentro de estos estados financieros. Pero principalmente, bueno, quien nos va a elaborar los estados financieros va a ser un contador. Pues él va a recolectar, va a interpretar y va a procesar la información para reportar pues el control o ¿cómo se llama? Los resultados finales tanto de índole financiero, como de índole contable, como de índole tributario. Luego de ahí, bueno, un analista va a recoger o puede recoger estos estados financieros. Incluso hay contadores muy especializados que pueden ya hacer este trabajo de analistas. Y bueno, ellos van a organizar la información. A ellos ya te pueden decir índices, métricas, con razones financieras te pueden decir, mira, de dinero, por así decirlo, tienes esto y con esto te puedes endeudar todavía esto y no va a pasar nada, va a estar dentro de los límites. O mira, puedes invertir en tal negocio porque tienes bastante dinero o liquidez todavía, llamémoslo así. Y bueno, el analista te va a decir qué posibilidades hay para que tú realices ciertas operaciones. Y bueno, por último, el auditor.
el contador y el analista actúan como esa parte de acumulación de información e interpretativa, pero recordemos que en un veredicto no pueden ser juez y parte. El auditor va a ser ese juez que va como a reunir la información del contador y del analista, y en base de un análisis más bien de normas, leyes, etcétera, él va a dar su opinión de qué tal están los estados financieros, si están apegados a las normas. Recordemos que de los estados financieros están amparados en la NIF B, en la serie B. Entonces él va a decir, sí están amparados contra NIF, sí se han hecho conforme a las normas que tienen que llevar. Sin embargo, al final va a decir, bueno, yo les voy a dar una opinión, puede ser negativa, positiva. En un momento también una de mis compañeras hablará de este tema, del tipo de opiniones que puede dar un auditor para los estados financieros. Y conforme a esta opinión, nosotros vamos a tener un panorama más amplio de cómo se han estado realizando nuestros estados financieros, si han sido correctos, si no, y qué errores tienen. Para antes de mostrarlos a la autoridad, pues tener previsto esas opiniones que nos tiene nuestro auditor. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿y quiénes van a estar obligados a presentar ante la autoridad de estados financieros? Y bueno, las personas obligadas van a ser personas físicas con actividades empresariales y las personas morales. Ellas van a estar obligadas a presentar estados financieros. Sin embargo, los que van a estar optados o pueden optar por dictaminar estados financieros es los que hayan obtenido ingresos acumulables superiores a los 140.315.940 o que el valor de su activo sea superior de 110.849.600 y que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Y bueno, ellos podrán optar por dictaminar sus estados financieros, pero esto lo tendrán que hacer a través de un contador público autorizado, que también más adelante les contaremos cómo actúa este contador, qué requisitos debe de tener y bueno, por qué él debe de dictaminar. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de nuestros estados financieros nosotros vamos a tener 4 muy importantes. Uno de ellos, y en mi opinión el más importante, el balance general y el estado de resultados. Pero vamos a comenzar con el balance general, que cada uno, claro, de los estados financieros nos va a dar información exacta o diferente información. Cada una tiene sus características. Pero en este caso voy a invitar a la contadora Maybelline a que nos apoye explicándonos un poco de lo que es el balance general. Bienvenida, Maybelline. Hola, Sayuri. Bienvenida, Maybelline. Bienvenida, Sayuri. Gracias. Buenos días. Yo voy a presentarles lo que es el balance general, que es un estado financiero, el cual vamos a ver ahorita. La siguiente, por favor. El balance general es el estado financiero básico en el que se refleja la situación financiera de la empresa con relación a sus recursos. En este caso tenemos los activos y las obligaciones, que es el pasivo, y tenemos nuestro capital o llamado patrimonio. Para este balance general va a estar conformado de esta manera. Como podemos ver en nuestro cuadrito que tenemos ahí de colores, del lado izquierdo tenemos nuestro activo. ¿Qué es nuestro activo? El activo son todos los bienes y derechos que posee una empresa. En este caso podemos poner como ejemplo, el activo que nosotros podríamos tener a la mano sería el dinero que se tiene en caja o el dinero que se tiene en el banco. Es dinero que nosotros utilizamos y que lo tenemos como activo porque lo tenemos y es un bien que nosotros poseemos. También podemos poner como ejemplo lo que es un carro de la empresa que la empresa maneje o la maquinaria que se tiene dentro de una empresa. Entonces, todo eso, todos los bienes que tiene la empresa va a contar como un activo para que pueda funcionar correctamente. Ahora, ¿qué es un pasivo? Como podemos ver, el pasivo está del lado derecho. El pasivo son las obligaciones y deudas que tiene una entidad financiera.
Una obligación o una deuda que podemos tener es, por ejemplo, con nuestros proveedores. Nosotros adquirimos algún producto o algún servicio y tenemos esa obligación de pagarle a nuestro proveedor porque ya nos ofreció el servicio y ya nos dio el producto. También puede funcionar como una obligación lo que son los impuestos. En la obligación no es que te diga la autoridad, bueno, si quieres puedes pagarme. No. En el pago de nuestros impuestos, verdaderamente es una obligación que nosotros tenemos como empresa para poder pagarla y poder librarnos de la deuda. También tenemos a nuestro capital. Nuestro capital se refiere al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una entidad financiera. ¿Qué quiere decir? Este dinero que se tiene es con el que se puede trabajar dentro de una empresa. Ejemplo, si una persona decide iniciar un negocio y tiene 50,000 pesos, dice, bueno, yo voy a aportar 50,000 pesos a mi empresa, pero de estos 50,000 pesos, pues ya lo gasta, lo compra sus activos, compra materia prima para que funcione la empresa. Pero llega otra persona y dice, bueno, ya iniciaste con eso, pero yo tengo un local que te puedo ofrecer para que puedas comenzar a promocionar tus productos, para que puedas empezar a trabajar con ellos y poder tener tus ganancias. En este caso le podemos poner como a nuestro local unos 100,000 pesos. Entonces, en este caso tenemos 50,000 pesos de la inversión inicial y 100,000 pesos de lo que es el local. Tenemos como capital 150,000 pesos con el que va a empezar a funcionar nuestra empresa. Para que nuestro balance general pueda estar bien, podría decirse que el balance general es como una tipo balanza, que en este caso va a funcionar de esta manera. Nuestro activo es igual que nuestro pasivo más capital. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se va a presentar nuestro balance general? Primeramente tenemos el nombre de la empresa, en este caso es la empresa X S.A., el nombre del estado financiero, que es llamado estado de posición financiera o balance general o balance general. Y la fecha. La fecha, ¿por qué? Porque este estado se va a presentar a una fecha determinada en un periodo de tiempo. En este caso le pusimos 31 de diciembre del 2021, que es el ejercicio. Nuestro estado también va a llevar lo que es el activo. El activo se puede dividir en activo circulante y activo no circulante. Tenemos algunos ejemplos de lo que es el activo circulante. En este caso tomamos como ejemplos el efectivo, los clientes, otras cuentas por cobrar, el inventario que nosotros tenemos y los pagos anticipados que se han realizado. En el activo no circulante son más activos que están fijos. Ejemplo, las propiedades, plantas y equipos, los impuestos, la PTU diferida y otros activos no circulantes. También tenemos del lado derecho, que es el pasivo. El pasivo lo tenemos también dividido, así como el activo, en dos partes. El pasivo a corto plazo, que son todas las deudas o obligaciones que se tienen menores a 1 año o a 12 meses. Y tenemos el pasivo a largo plazo, que a largo plazo va más relacionado con las deudas u obligaciones que se tienen, pero mayor a 12 meses. A eso se refiere nuestro pasivo a corto y a largo plazo. En este caso, para solventar una deuda menor a 12 meses, tenemos un ejemplo así muy claro, el proveedor. Nosotros no le podemos decir a nuestro proveedor, véndeme tu producto, pero yo te voy a pagar de aquí a 2 años. No. Por eso se considera como un pasivo a corto plazo, porque los proveedores, algunos tienen tiempos en los que se deben de pagar, 15 días, 30 días, no sé, dependiendo cómo se agarre el contrato con el proveedor, es la forma de pago en la que se le puede pagar. Pero aquí lo consideramos que está en el rubro de pasivo a corto plazo. También tenemos nuestro capital contable. Igual tiene tiene cuentas en las cuales se va a poder distribuir nuestro capital contable. El capital social, la reserva legal, las utilidades acumuladas y las utilidades netas del ejercicio.
Aquí podemos ver nuestras ganancias que vamos ganando. En este caso es al 31 de diciembre. Debemos de tener también las firmas de autorizado y de revisado. Estas firmas, ¿quiénes las van a poder otorgar? Bueno, la firma la puede otorgar, no sé, quien lo realice, ¿no? Quien realizó el estado financiero va a poder firmar, y quién lo revisó, quién lo autorizó. Todas aquellas personas involucradas en este estado van a poder poner su firma aquí. Como podemos ver, este estado financiero es una herramienta básica en la que podemos ver la información en un simple vistazo. Podemos tener la información a la mano. Podemos saber cuánto tenemos en los clientes, cuánto los clientes nos deben a nosotros, cuánto debemos nosotros a nuestros proveedores, a nuestros acreedores, etcétera. ¿Cómo podemos leer nuestro estado financiero? ¿Cómo podemos leer nuestro balance general? La siguiente, por favor. Para poder leerlo de una manera eficiente o eficaz, tenemos razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Son indicadores las cuales nos van a poder brindar esa información que nosotros necesitamos. Y, por ejemplo, tenemos nuestra razón de liquidez. ¿Qué es la razón de liquidez? La razón de liquidez muestra la capacidad de pago de una empresa en corto plazo. ¿Qué tan líquido podemos ser para solventar nuestros gastos menores a un año? Aquí tenemos los diferentes tipos de razones que pueden funcionar para poder aplicar a nuestro estado financiero, y para nuestro balance general específicamente funcionan estas 3 razones financieras, las cuales pueden ser, por ejemplo, los tipos de razón circulante, la prueba ácida, el capital de trabajo, y tenemos nuestras fórmulas en las cuales nos va a poder dar esos indicadores y poder saber de manera más rápida de qué forma nosotros tenemos esa liquidez al momento. Tenemos también nuestra razón de rentabilidad. ¿Qué es nuestra razón de rentabilidad? Nuestra razón de rentabilidad permite analizar y evaluar las ganancias de una empresa. Ejemplo, el rendimiento sobre la inversión, el rendimiento que nosotros tenemos sobre el capital invertido y el margen neto. ¿Esto qué quiere decir? Aquí en esta razón de rentabilidad podemos ver qué tan rentable es nuestra empresa para poder solventar los gastos. Tenemos también nuestra razón de solvencia. En nuestra razón de solvencia, aquí mide la forma en que es financiado el activo de una empresa. Tenemos la razón de endeudamiento y la razón de apalancamiento. ¿Esto qué quiere decir? La solvencia para pagar nuestras deudas, nuestras obligaciones, nuestros gastos. ¿Qué tan solventes somos ante estas circunstancias? Por mi parte, esto sería todo, licenciado. Sí, muchas gracias, Maybelline. Y hacemos como una pequeña reflexión para nuestros amigos hasta la etapa que vamos, aparte de agradecerles mucho su presencia y que continúen con nosotros. Entonces, en el balance, Maybelline, a los amigos empresarios, a los dueños, fíjense, nosotros le vamos a entregar a nuestro cliente, a nuestro proveedor, nuestro balance, y entonces, en ese balance, en nuestro cliente o nuestro proveedor, de acuerdo a las palabras de Maybelline, pues va a analizar de inmediato si tenemos capacidad de pagarle, ¿no, Maybelline? Lo va a ver con el propio estado financiero, me va a decir, esta empresa tiene capacidad de liquidez o no tiene capacidad de liquidez y mejor no le presto. O tiene capacidad de liquidez y voy a poderle prestar, tengo la confianza de prestar, ¿no? Y también voy a ver si es rentable, ¿no? Por ejemplo, si le voy a prestar, pero la empresa no es rentable, pues a lo mejor no me es benéfica, o si soy un accionista que quiero invertir, o sea, yo pido el estado financiero para invertir, soy un banco, yo voy a analizar si esa empresa tiene capacidad de rentabilidad, ¿no? Si tiene ganancias, ¿no? Y la otra que me va a servir en el esquema del balance, Maybelline, es si esa empresa es solvente y tiene capacidad de pago para que yo le pueda prestar, ¿no? Si soy un banco o soy un proveedor. Fíjense, amigos, qué importante el balance, y para que nosotros platiquemos con nuestro contador y me diga, oye,
cómo estamos reflejando nuestra capacidad de pago, nuestra capacidad de liquidez, o si queremos un nuevo accionista, que él vea que tiene rentabilidad, ¿no, Maybelline? Porque muchas veces encontramos, sí, perdón, Maybelline, luego encontramos muchas empresas en teoría muy apasivadas, ¿no? Que tienen muchas deudas, pero pues a lo mejor las deudas las tiene porque está en proyección de negocios, desarrollando negocios, pero eso también lo tiene que comparar con el capital, ¿no, Maybelline? Entonces, aquí, amigos, a los que no son todavía metidos en el tema, con mucho gusto les comentaba, al final les vamos a regalar una hora de plática y checamos pues, ahí sus informaciones y les compartimos datos. Pues muchas gracias, Maybelline. Ahora voy a invitar Maybelline, muchas gracias. Ahora voy a invitar a la contadora Rebeca García, y aquí está Sayuri conmigo, para ver lo que llamamos el estado de resultados integral, ¿no, Rebeca? ¿Qué significa de una forma muy sencilla para nuestros amigos que es empresario y quiere saber para qué le sirve un estado de resultados integral y qué significa estado de resultados integral, ¿no, Rebeca? Claro, muchísimas gracias, licenciado, y buenos días a todos, bienvenidos, y vamos a darle continuidad a nuestra plática de estados financieros. Justo vamos a tocar un estado financiero que es súper relevante, ya que va relacionado justamente con nuestras ventas y nuestros gastos o costos. Así que adelante, por favor. Como lo han venido comentando, lo comentaba la contadora Sayuri, esto es una radiografía de nuestra empresa como tal. El estado de resultados integral va a ser un versus entre los ingresos contra nuestros costos y contra nuestros gastos. ¿Para qué? Para lograr saber si tenemos utilidad o tenemos pérdida en un determinado periodo. La mayoría, pues, como tal, sería por un ejercicio, pero lo que vamos a poder obtener en nuestro estado de resultados también va a ser de forma periódica para poder hacer un análisis, que lo vamos a ver más adelante. El estado de resultados integral va a consistir de diferentes datos. Como les comentaba, los más relevantes va a ser ventas o ingresos, costos y gastos. ¿Para qué? Para determinar nuestra utilidad. Aunado a esto se va a acompañar de diferentes conceptos o de diferentes datos que nos van a ayudar a determinar un resultado integral o una utilidad. Adelante, por favor, para ya adentrarnos como tal al estado de resultados integral. Como lo podemos ver, lo tenemos dividido en dos partes. El estado de resultados integral se divide así porque del lado izquierdo ustedes van a poder visualizar el estado de resultados como tal, sin la palabra integral. Los conceptos que se encuentran del lado izquierdo únicamente conforman un estado de resultados. Ahora, si nosotros agregamos otros resultados integrales y todo lo que conlleva, ya lo podemos llamar estado de resultados integral de acuerdo con la NIF B3. Que los vamos a ver un poquito más adelante y el por qué no en todos los casos las empresas lo utilizan el estado de resultados integral de forma completa. Les comentaba la contadora Maybelline, se compone de diferentes formas en la parte superior y en la parte inferior, pero como tal el estado de resultados van a ser nuestros ingresos o nuestras ventas, todo aquello que derivado de una operación comercial nos cause a nosotros algún tipo de beneficio que son como nuestros ingresos. A esto, en caso de que tengamos devoluciones, bonificaciones, descuentos, se los vamos a disminuir. De igual manera nos pasamos a nuestros costos de ventas. Se llama justamente costo de ventas porque va relacionado con nuestra operación. Todo aquello que nos cuesta operar lo vamos a meter en esta parte para poder obtener nuestra utilidad bruta. Posteriormente van nuestros gastos generales que hace un momento la contadora Sayuri se los hacía mención. Aquello que la empresa va a necesitar no como tal para hacer su operación comercial, su prestación de servicios, pero sí puede ser luz, agua, teléfono, el arrendamiento, entre otras cosas. Y con esto vamos a poder obtener nuestra utilidad en operación. Antes de que pasemos al siguiente concepto, de acuerdo con la NIF B3, tenemos la posibilidad o no de poner otros ingresos y otros gastos. Esto va a ser opcional dependiendo de... La NIF no lo considera indispensable, pero como tal cada empresa, dependiendo su actividad o dependiendo
cómo se vaya desenvolviendo es como van a ocupar diferentes conceptos en su estado de resultados. Ahora, algo que necesitamos muy importante y que es de suma importancia para justo determinar un análisis de razones financieras es nuestro resultado integral de financiamiento, lo que conocemos como el RIF. Aquí vamos a encontrar toda esta parte de los intereses, la fluctuación cambiaria, las reevaluaciones, ingresos por intereses, gastos por todo lo que tenga que ver con los intereses, lo vamos a anexar en esta parte por separado. No va a ir todo junto al resultado integral de financiamiento, sino se va a ir desglosando poco a poco. En caso también de que sea un consolidado, pues vamos a considerar aquí la parte de participación en asociadas y así vamos a obtener nuestra utilidad antes de impuestos justamente a esta utilidad. Hay un rubro en específico que se llama operaciones discontinuadas. Como tal, aquellas operaciones que la empresa está realizando, pero que poco a poco se van a dejar de llevar a cabo o que como tal ya no se llevan a cabo, pero todavía hay que anexarlas en esta parte. Con esto nosotros concluiríamos en nuestro estado de resultados. Ahora, para que sea un estado de resultados integral, tenemos que agregar el ORI, que son otros resultados integrales. Como tal van a ser todas estas ventas, ingresos, costos, gastos, que como tal ya están devengados, pero no de manera total. Si lo queremos ver como en un ejemplo, podría ser yo como prestador de servicios, ya te presté el servicio, pero todavía no me lo pagas. O al revés, ya me lo pagaste, pero aún no te presto el servicio. Lo podemos asociar un poco con los momentos de acumulación, podría ser, de a lo mejor ya emití el CFDI, pero todavía no me pagan o todavía no presto el servicio. Justo como que está pendiente de concluirse y es por eso que muchas de las empresas no optan por integrar el ORI a su estado de resultados, porque no hay tanta certeza de que se vayan a concluir estas que deberían concluirse, pero no existe la certeza de que ya se concluyen. Solamente están devengadas. Así nosotros tendríamos como tal nuestro estado de resultados integral si nos basamos en la NIF B3. Adelante, por favor. Como se venía comentando, es importante, yo creo que lo más relevante de hacer nuestros estados financieros es cómo se encuentra nuestra empresa y también cómo nos perciben externos o cómo perciben externos a nuestra empresa. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar por si queremos un crédito bancario, si queremos dar tal apariencia ante la autoridad, si necesitamos ganar alguna licitación con proveedores, todo lo que mencionaban hace un momento las contadoras y el licenciado Raúl, va a ser súper indispensable que hagamos un análisis de nuestros estados financieros. En el estado de resultados, ¿qué podemos integrar podemos analizar a simple vista? Si tiene solvencia, si tiene, justo en la parte de la razón financiera de cobertura, es para ver qué tanto nosotros, conforme a los intereses, podemos sustentar la parte de, no sé, de un ejemplo, un préstamo bancario. Nuestros ingresos sí dan justamente para pagar créditos bancarios que nosotros solicitemos. Porque, y justo hace un momento les decía, o les hacía mención de que podemos hacer el análisis de nuestro estado de resultados de forma periódica, los diferentes periodos, justo para ver en qué parte, si nuestras ventas o nuestros ingresos están aumentando, están disminuyendo en un determinado tiempo. Podemos visualizarlo por meses y podemos ver qué tanto hemos vendido, cuánto nos ha costado vender, y esto es aquí a donde vamos a la eficiencia, a la razón de eficiencia operativa, en donde ya vemos si realmente lo que estamos gastando, lo que nos está costando realizar nuestra actividad económica, pues sí va acorde con lo que estamos ganando. Si sí nos están pagando por lo que estamos haciendo. O bien si es rentable y con esto, con la rentabilidad, vamos a basar todas las utilidades
para ver si de verdad nuestra empresa pues está generando, si no nada más generando, sino está llevando una utilidad para los socios o accionistas. Hace un momento lo comentaban, y es importante porque al final del día los socios o accionistas aportan su dinero para ellos obtener dividendos, para ellos obtener utilidades. Entonces, si no tenemos una empresa con rentabilidad, pues va a ser complicado que los que participan de la empresa pues reciban algún tipo de beneficio, ¿no? A lo mejor se aplaza demasiado su beneficio, a lo mejor se tiene que estar financiando la empresa. Tanto como en el balance general como en el estado de resultados, nosotros vamos a poder visualizar si la empresa pues está necesitando de que se financie de otras partes o de otros externos y no puede sustentarse por ella misma. Entonces, es súper importante que nuestros estados financieros muestren de forma positiva el estatus de la empresa, pero siempre recordando que tiene que ser de una forma verídica, que tiene que ser real. ¿Cuántas de las veces podemos hacer modificaciones a los estados financieros? Pero únicamente, pues esto nos trae, pues algún perjuicio, porque al finalizar, si nosotros modificamos nuestros estados de ejemplo, el estado de resultados y pedimos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, la realidad es que no vamos a tener para pagar a los proveedores, aunque ellos sí nos financien, aunque ellos sí nos den lo que necesitamos para llevar nuestra operación, no vamos a tener para pagarles, independientemente de lo que nosotros hayamos manifestado en el estado de resultados, que a lo mejor se pudo haber modificado de alguna manera. Pues eso es de suma importancia y muy relevante que tengamos en cuenta que nuestros estados financieros van a mostrar el estatus de la empresa y que por ello es indispensable no modificarlos. Simplemente llevar como de los datos que justamente ya lleva nuestra contabilidad, dejar que se manifiesten y conforme a ello, pues tomar acciones en la empresa. Creo que eso sería como lo más relevante en el estado de resultados, que es lo más utilizado, porque como les comentaba, la parte integral muy pocas veces se utiliza. Y eso sería como todo por esta parte. Adelante, por favor. Sí, Rebeca, ahorita vamos a ir avanzando para que lleguemos a dar respuesta a algunas preguntas, pero es muy importante esto que señala Rebeca. Es importantísimo porque nos ha pasado mucho en el mundo de las empresas que llegamos a asesorarlas fiscalmente, que checamos los estados financieros y como dirían en el mundo contable, están cuchareados, ¿no? O sea, resultó que les metieron la mano, modificaron los datos y el dato, después se les olvida que los modificaron, tienen un estado financiero que entregaron a una empresa o lo prepararon con un fin. Ya ves que también tenemos diferentes estados financieros preparados para diferentes fines, y resulta que cuando llegan a un concurso, por ejemplo, sobre todo en el sector público, pues el sector público sí está revisando estados financieros para otorgar contratos. O sea, ha cambiado mucho la situación. Les digo, las empresas que te otorgan un crédito, y en este momento es altamente delicado modificar los datos ante las instituciones bancarias, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es una autoridad que le aporta información a la materia fiscal de acuerdo al 63 del código. Y acuérdense que la reina en materia fiscal es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? No solamente le va a dar los datos que tú le tienes en tu estado de cuenta bancario, sino en los cuestionarios que te aplica el banco, y tú le respondes al banco, ¿no? Y ahí le dices datos que no son, ¿no? O llegan las auditorías a las empresas, a empresas grandes, a Liverpool, para eso nosotros le dimos datos a y la norma en el 63 dice que la autoridad fiscal se podrá hacer llegar de información que le proporcionen terceros. Entonces es muy delicado, ¿no, Rebeca? Pues muchas gracias, Rebeca, y muy interesante lo que tú señalas y nos ubica muy bien para qué nos sirve, ¿no? Ahora tenemos un segundo estado financiero, ¿no, Sayuri? Que es el famoso estado de flujos de efectivo, ¿no? Este estado de flujos de efectivo me va a decir qué recursos tengo, en qué me los gasto, para qué, o sea, entra mucho ingreso, pero gasto más, o realmente tengo una utilidad, ¿no, Sayuri?
Sí, claro que sí, licenciado. Es este estado financiero, bueno, es el tercero, perdón, que conforman los 4 principales estados financieros que, bueno, van a ser básicos para que tengan una visión más amplia de la empresa. Y bueno, para esto nos va a acompañar la licenciada Villanira, es la que nos va a estar apoyando con este tema. Adelante, Villanira. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, contadora Sayuri. El día de hoy vamos a hablar sobre el estado de flujos de efectivo, en donde veremos su presentación, los objetivos de la presentación de este estado financiero y los métodos que se utilizan para su elaboración. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué es el estado de flujos de efectivo? Pues es uno de los estados financieros básicos que nos informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y de sus equivalentes de efectivo en un periodo dado. Este estado financiero muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado tanto en las operaciones, en las actividades operativas, las de inversión y las de financiamiento de la empresa. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del estado de flujos de efectivo? El primero de ellos es que nos va a proporcionar información oportuna a la gerencia para la toma de decisiones que ayuden a las operaciones de la empresa. También nos va a brindar información acerca de los rubros y actividades en las que se ha gastado el efectivo disponible. Además de que va a reportar flujos de efectivos pasados para generar pronósticos. También nos determina la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones con terceros y con los accionistas, ya sea las obligaciones a corto o a largo plazo. Y también ayuda a tomar decisiones acerca de inversiones a corto plazo cuando existe un excedente de efectivo disponible. Adelante, por favor. Bueno, ahora veamos la estructura del estado de flujos de efectivo y de acuerdo a la norma de información financiera, la B2 establece las normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de flujos de efectivo. Esta norma nos dice que el estado de flujos de efectivo clasifica los flujos de caja por actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. En cuanto a las actividades operativas, vamos a tener que es la principal fuente de ingresos y el crecimiento va a provenir pues de las ventas, los dividendos y los intereses recibidos de las inversiones realizadas. Aquí los intereses netos van a disminuir debido pues a los costos de producción, incluidos los pagos de intereses e impuestos generados. En cuanto a la estructura de las actividades de operación, vamos a tener que estas actividades pues se refieren a las cuentas que existen en el estado de resultados y en el estado de situación financiera que involucran a la operación. Y las cuentas más comunes pues tenemos la de clientes, la del costo de ventas, almacén de inventarios y las depreciaciones. Y en cuanto a las actividades de inversión, pues aquí incluyen los flujos efectivos que se asocian a los activos a largo plazo. Aquí la disminución del volumen de la inversión de bienes inmuebles, bienes muebles, equipos intangibles y otros activos se produce por el aumento de los fondos. Aquí el incremento de cada una de las áreas va a conducir al gasto de la empresa. Y dentro de las actividades de inversión vamos a tener aquellas cuentas que se involucran con el activo fijo como equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, terrenos, edificios. Y para nuestras actividades de financiamiento aquí tenemos que se forman por los pasivos ya sea a largo plazo y por el patrimonio. Aquí un aumento en los préstamos a largo plazo o la venta de acciones va a generar una entrada de dinero y una disminución pues de los pasivos y la distribución de los dividendos a los accionistas va a generar una salida de dinero. Y en cuanto a la estructura, pues tenemos que estas actividades se refieren a todas aquellas partidas que permiten el financiamiento de la entidad, ya sea a favor o en contra, y las principales cuentas vamos a tener a los acreedores diversos, deudores diversos y capital social. Adelante, por favor. En cuanto a los métodos de elaboración del flujo de efectivo, la NIF P2 nos menciona el método directo y el método indirecto. En el método directo nos dice que
se va a desarrollar a partir de los registros contables que afectan las entradas y las salidas de dinero, y también se deben modificar partiendo de cada uno de los elementos que conforman al estado de resultados. Entonces, para la elaboración de nuestro estado de flujos efectivos debemos de tomar los dos estados, el estado de resultados y el estado de situación financiera. En cuanto al método indirecto, aquí se tiene la principal característica que el estado de flujo se va a iniciar partiendo de la utilidad para que posteriormente se tomen rubros contenidos en el estado de situación financiera. Entonces, para la elaboración de nuestro estado de flujos efectivo, vamos a tomar como base esos dos estados financieros. Adelante, por favor. Bueno, en nuestra diapositiva se muestra el ejemplo de un estado de flujos efectivo en donde va a tener un encabezado. En el encabezado va a llevar el nombre de la empresa, el estado financiero que se está presentando y el periodo. Como se observa, aquí clasifican al flujo por las actividades: actividad de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, para poder interpretar nuestro estado financiero hacemos uso de las razones financieras. En este caso vamos a contemplar las razones de apalancamiento, las razones de capital de trabajo y las razones de cobertura. Para las razones de apalancamiento se tienen dos indicadores muy importantes. El primero de ellos es de deuda capital contable. Este nos va a indicar la cantidad de deuda que se está utilizando la entidad para poder financiar sus activos. El siguiente indicador es la deuda activos totales. Este va a medir el porcentaje de los activos totales que tiene la empresa que se financia con deuda. En cuanto a las razones de cobertura, nos muestra tres indicadores: la cobertura de interés, la cobertura de flujo, la cobertura de deuda. La cobertura de interés, va a medir pues la capacidad que tiene la entidad para cumplir con sus obligaciones asociadas a sus gastos financieros. En cuanto a la cobertura de flujo, representa la relación entre el flujo de caja operativo de una empresa y su deuda total. En cuanto a la cobertura de deuda, este indicador va a medir la capacidad de la empresa para poder cumplir con un determinado nivel de deuda. En cuanto a las razones de trabajo, vamos a tener la prueba de liquidez, la prueba del ácido, liquidez inmediata e intervalo defensivo. Aquí nuestra prueba de liquidez va a indicar la liquidez que se usa para identificar cuántos activos posee la empresa para poder respaldar el total de las deudas que se tienen a corto plazo, es decir, menores a un año. La prueba del ácido va a determinar la capacidad de activos de fácil conversión que se tienen para hacer frente a las obligaciones a corto plazo. Y en cuanto a la liquidez inmediata, esta nos va a medir si la empresa puede atender sus deudas a corto plazo con sus activos más líquidos, es decir, con su efectivo. Y el intervalo defensivo, va a medir, nos va a indicar el número de días durante los cuales una empresa podría operar con sus activos más líquidos actuales. ¿Algún comentario que agregar hasta aquí, licenciado? No, Diana, me parece muy bien, porque el estado de flujos de efectivo va a ser súper importante, porque muchas empresas de los que nos acompañan ahorita, por ejemplo, cometemos el error, por ejemplo, de firmar un contrato de pago diferido, ¿no? Por ejemplo, un pago a 90, 60 y 200 vueltas, ¿no? Aunque el banco diga acordé 4 meses, mi financiamiento se va a ver afectado en mi flujo de efectivo, ¿no? O compré maquinaria y no calculé con cuánto tiempo, si tenía yo la capacidad de pago, ¿no, Orilla? Sí. O ya debo ahí, resulta que tengo un flujo de efectivo, tengo en caja recursos, pero debo impuestos, y voy al estado financiero y allá en el pasivo tengo cuentas, ¿no? No sé si quieras comentar algo así, Villa. Sí, efectivamente, para la elaboración de nuestro estado de flujos efectivos es muy importante considerar las cuentas contenidas pues en el estado de resultados y en el estado de situación financiera para poder desarrollar nuestro estado de flujos efectivos. Y también considerar lo que nos dice la norma de información financiera P2. Adelante, por favor. Muy bien. Pues muchas gracias, Villa. Y ahora vamos a invitar a Carla
para que nos platique de un tema súper importante. Aquí ya estamos hablando de una empresa, ¿no? Ya tenemos una empresa, ya tengo un capital contable que me da un resultado, y entonces tengo movimientos en el capital contable por diferentes factores, ¿no? Carla. Entonces, platican a nuestros amigos, al empresario por más pequeño que sea, va a tener un movimiento en su capital y va a tener que pensar en lo que decía hace un momento también Rebeca, ¿no? O sea, a lo mejor tengo acciones, a lo mejor no tengo acciones, pero a lo mejor mi capital no necesariamente está reflejado en ese momento, ¿no? Adelante, Carla. Exactamente, licenciados, sean una vez más bienvenidos. Ahora les voy a hablar de otro estado que es también muy importante, uno de los menos usados, y es el estado de variación en el capital contable. Como ya todos sabemos, el capital contable se va a estar conformando por reservas, por dividendos, por acciones, utilidades y pérdidas del ejercicio. En este caso, pues sí, ese estado de variación en el capital contable nos sirve demasiado, no es muy usado porque como tal las empresas no están obligadas. Pero ¿cuál es la finalidad? Pues bueno, es un estado financiero, sí, forma, como ya lo han estado mencionando, parte de los básicos, y en este caso nos va a mencionar las variaciones que encontremos en las cuentas del patrimonio que hayan sido originales por las diversas transacciones comerciales o decisiones que hayan realizado para la compañía. ¿Qué nos va a mostrar? Pues una conciliación entre los saldos iniciales y finales del periodo de cada uno de los rubros. Como ya sabemos, existen dos rubros principales del capital contable, el cual es el capital contribuido, que va a estar conformado por las aportaciones de los propietarios, como es el capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima pagada en colocación de acciones, y el capital ganado. Este rubro va a estar conformado por las utilidades y las pérdidas de la operación que haya estado llevando la entidad. En este caso, como cuáles, pues las reservas creadas con fines diversos y las utilidades de los ejercicios anteriores. Es muy importante saber que a través de este estado, pues los empresarios van a poder conocer los efectos de las operaciones comerciales y los factores que hayan sido relacionados sobre el capital de los propietarios que hayan conferido al negocio. Porque como nosotros sabemos, los propietarios aportan una cantidad de dinero, pero lo que ellos quieren es sí crear un negocio para futuro, pero ir obteniendo utilidades. Entonces, ese estado de resultados sirve para decirles, miren, nos aportaron tanto y con esa cantidad de dinero la hemos estado moviendo para que al final del día la empresa vaya creciendo. Por lo que, como tal, este estado es una herramienta que es muy útil porque contiene toda la información del capital y va a iniciar con movimientos que hayan realizado los propietarios, las acciones que ejecuten o las reservas. Pero como tal, pues nos va a mostrar los movimientos del patrimonio en una empresa. Además de que le va a servir al propietario para saber cómo están utilizando la inversión que ellos están aportando a la empresa. La siguiente, por favor. Bueno, y ese estado de variación en el capital contable, pues sí, como ya lo vengo mencionando, aporta mucha información a los socios, porque nos va a mostrar todos los incrementos o las disminuciones durante cierto periodo de tiempo. Es muy importante que reconozcamos que vamos a tener 3 puntos muy importantes al momento de realizar este estado de variación en el capital contable. La primera es que van a haber movimientos que son inherentes a la decisión de los accionistas. Todas las decisiones que tomen los accionistas en las asambleas generales van a estar también reflejados en este estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque, bueno, a través de la asamblea, pues las decisiones que tomen sobre su capital o sobre los movimientos de inversión, pues van a tener que verse reflejados porque es un movimiento tanto de disminución como de aumento. ¿Cómo qué decisiones van a englobar acá? Pues una, la suscripción de acciones, el pago de dividendos, la constitución de reservas o la capitalización de utilidades. Otro movimiento que es muy importante en este estado de variación en el capital contable, pues es el reconocimiento del resultado del ejercicio. ¿Como cuál es? Pues el rendimiento de la inversión a los accionistas. Y el tercero, pues son los reconocimientos de los criterios contables específicos, como los incrementos o disminuciones durante cierto periodo de tiempo. Y este tiene un principal propósito que es reportar los movimientos y el desempeño que ha tenido la sociedad de inversión. Ahora, ¿necesito otros estados financieros para poder realizar este? Pues sí. Para poder realizar el estado de variación en el capital contable, necesitamos 2 estados financieros. ¿Cuáles son? Pues el estado de resultados
y el balance general. Porque del balance general vamos a obtener las cifras del capital contable, así como del estado de resultados si obtuvimos pérdida o utilidad. Es importante saber que para ese estado de variación del capital contable necesitaremos 2 periodos para que se pueda hacer el análisis o la conciliación de los movimientos o los cambios que han estado teniendo. Pero si ustedes no quieren hacerlo por 2 periodos, también lo pueden hacer durante 1 año. Y aquí lo que vamos a necesitar pues son los saldos iniciales y los saldos finales de dicho periodo que ustedes quieran analizar el cómo se ha estado desarrollando el capital contable. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la estructura del estado de capital, del estado de variación del capital contable? Pues bueno, la primera es el capital de apertura. Lo vamos a tomar, como ya le hemos estado mencionando, en el estado de situación, del estado de situación financiera sin ajustarlo. Así como lo tengamos, así lo pasamos. 2, un cambio en las políticas. Se tiene que informar los efectos de cualquier cambio que nosotros hayamos tenido durante cierto periodo en las políticas contables. ¿Por qué? Porque nos va a poder ayudar a ajustar el capital que tenemos de apertura como si siempre se hubiera utilizado la nueva política contable. Si nosotros cambiamos, es importante que nosotros también lo reconozcamos. Ahora, ¿qué vamos a tener también? Un capital reformulado. Ese es el capital contable después de haber realizado los ajustes por los cambios en las políticas y las correcciones de los errores que se hayan tenido anteriormente. Cambios en el capital social. Bueno, si hay alguna emisión adicional de acciones durante el periodo contable, pues se deben de agregar ese estado de variación en el capital contable para que se deduzca este reintegro de acciones. Los dividendos. Si nosotros anunciamos o pagamos dividendos del periodo actual, deben deducirse del capital contable como una distribución del patrimonio a los accionistas. Si tuvimos ganancias o pérdidas, también los vamos a reflejar en la estructura. ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo vamos a obtener directamente del estado de resultados para que nosotros lo coloquemos en nuestro estado de variación en el capital contable. Y los saldos al cierre. Este saldo es después de las reservas del capital de los accionistas y al final del periodo contable con todos los movimientos que hayamos realizado. Aquí es muy importante que nosotros sepamos que aunque tenemos 2 estados financieros que soportan esto, la vital importancia de que esos estados estén hechos de manera correcta es llevando una buena contabilidad. Entonces, si nosotros llegásemos a cometer algún error en el estado de situación financiera, en el estado de resultados, pues nosotros automáticamente tendremos un error en el estado de variación del capital contable, siempre y cuando nos hayamos equivocado en el apartado de capital para este estado financiero. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta que los estados financieros, sí, como mencionan, son una radiografía muy importante para la sociedad, porque reflejan todos los movimientos que han hecho. Entonces, si es una radiografía, pues nosotros queremos que esa radiografía salga bien, sin ningún hueso roto. Entonces, es lo que nosotros queremos, que estas radiografías estén sanas. La siguiente, por favor. Ahora, como ya sabemos, para cualquier estado de situación financiera tenemos 3 partes importantes. El encabezado, el cuerpo y el pie. ¿Y cómo lo vamos a iniciar? Pues bueno, el encabezado va a tener que tener de qué estado estamos hablando. Aquí vamos a tener el estado de cambios en el capital contable, los años que nosotros estamos analizando y si las cifras están expresadas a pesos mexicanos. En este caso, en el apartado del cuerpo, pues vamos a tener los saldos del periodo que vamos a analizar, que es aquí el 1 de enero del 2020, si tuvimos traspaso de utilidades, si tuvimos decreto de dividendos, nuestros saldos al final del 2020, después otra vez si tuvimos algún incremento de reservas, algún decreto de dividendos, o las utilidades netas del 2021 y ya al final los saldos. Y como parte del pie, pues bueno, si tuvieron notas a los estados financieros y la firma de la persona que realizó y elaboró el estado financiero. Ahora, una parte que es muy importante aquí son las razones financieras. Porque ya con el crecimiento, con el paso del tiempo, ya muchos de los clientes, muchos de los proveedores se han dado cuenta que las razones financieras también nos dan una parte de este análisis de cómo estamos. Entonces, es muy importante que nosotros también chequemos, no solamente de manera contable, sino de manera financiera, cómo nos vemos como empresa. Aquí una de las partes importantes es que vamos a tener 2 razones financieras que se van a acoplar mucho a ese estado de variación en el capital contable, como es las razones financieras de rentabilidad
que nos menciona, bueno, los rendimientos que hayan sido adecuados con la inversión y el riesgo que la misma haya llegado a tener. Y como tal, también vamos a tener las razones de productividad. Aquí en este caso vamos a ver si con lo que nosotros aportamos, nosotros los accionistas aportamos a una entidad, pues bueno, ha sido productiva al momento de utilizar dicho capital que nosotros hemos estado, bueno, aportando o que los accionistas han estado aportando a la empresa. ¿Por qué? Porque podemos revisar también las ventas, el capital contable, el capital de trabajo, y así darnos cuenta que, bueno, el dinero con el que cuenta el negocio para trabajar, pues bueno, nos está dando un rendimiento que ha sido, pues, lo esperado o prometedor, o si hay alguna deficiencia, pues, corroborar en dónde está esa parte. ¿Algún comentario, licenciado, que quiera aportar? Pues no, la importancia, estaba pensando ahorita en la variación en el capital contable y sobre todo cuando lo utilizamos en la práctica. Vamos a suponer que uno de nuestros amigos ahorita que está aquí en el curso, no sé, Urbano, quiere invertir en una empresa. Si a pesar de que tú dices que es uno de los pocos usados, pero yo como su asesor, yo le diría, oye, ¿cuánto vas a invertir? Me va a decir X cantidad, ¿no, Raúl? 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, esta empresa, Raúl, me dice que está sana, que está muy bien. Entonces yo le voy a decir, Urbano, a ver, vamos a ver, diles que te den tu estado de variación del capital contable, ¿no? Entonces ya yo con nuestro amigo le voy a decir, mira, oye, fíjate que esta empresa, pues, no ha hecho decretos de dividendos, ¿no? O a pesar de que en teoría tienen dividendos, ¿no, Carla? ¿Por qué, no? A lo mejor es de papel el documento, o si tienen utilidad. Y yo veo que aquí tiene una superutilidad esta empresa, ¿no? Está bien bonita, ¿no? Pues está, pero ¿de en qué está respaldada, no? Ahora, ¿por qué no pagaron dividendos o por qué sí han estado pagando dividendos? O si hay rendimientos que han hecho, han reinvertido el capital, y a mí me va a dejar ver cómo desempeña la empresa, y entonces le voy a permitir a mi cliente, o yo como cliente que sí se lee estados financieros, le voy a decir si mi empresa es sana o no. Y además una situación en estos estados, ¿no, Carla? Si el capital está suscrito, pagado, o simplemente decretado, ¿no? Entonces, exactamente. Porque entonces ahí hay muchos problemas ahorita en las autoridades fiscales, porque se ha repartido dividendos o utilidades y resulta que el capital nunca fue pagado, ¿no, Carla? Entonces, a ver cómo que pagaste por un capital que nunca fue pagado, ¿no? O otro problema que tenemos normalmente, que es disposición de la Ley de Generales Sociedades Mercantiles, que las empresas deben tener una reserva legal, ¿no? Y resulta que 99.9% de las empresas en nuestro país, amigos empresarios de la asociación y invitados, no tienen reserva legal, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues muy bien, me parece excelente, Carla, si quieres continuar. Sí, exactamente. Eso es muy importante porque, bueno, es uno de los menos usados, pero porque muchos no le dan la importancia a ese estado financiero. Y es muy importante, no muy usado, pero sí es muy importante. Como es el más importante si quieres invertir, ¿no? Ajá, como accionista o socio, para que tú veas si te conviene invertir en esa empresa. Entonces, sí, no muchas empresas lo tienen, y si no lo tienen, pues es momento de ir empezando a aplicarlo, porque si algún día llega un socio accionista, pues bueno, ya vas a ir teniendo un soporte documental de tu capital. Entonces, sí es muy importante esta parte, licenciado. Y bueno, ahorita vamos a continuar con un tema que también es muy importante, que es el dictamen de estados financieros, que es la parte medular de los estados. Entonces, ahorita la contadora Yanira les va a ir explicando un poco sobre este tema. Sí, gracias, Carita. Y de manera muy sintética vamos a platicarles cuándo hacemos un dictamen de estados financieros, si todavía es importante hacerlo porque también son opcionales, a menos que yo cumpla ciertos requisitos, ¿no, Dilla? Sí, Carla. Sí, así es. Bueno, aquí el dictamen se define como el documento que suscribe pues el contador público conforme a las normas de su profesión relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre pues los estados financieros de la entidad que se trate. El objetivo del dictamen pues es el de emitir una opinión acerca de la corrección contable de las cifras que se presentan en los estados financieros
como el resultado del trabajo de auditoría. En cuanto a los elementos que debe de integrar el dictamen, pues debemos de mencionar que después de haber realizado pues la revisión de los estados financieros de la entidad, llega el momento en el que el contador público plasme los resultados obtenidos del mismo, y ello será por medio del dictamen. Y aquí tenemos los elementos en donde vamos a tener la carátula, que es la primer hoja del cuaderno del dictamen, y esta se va a elaborar en un papel membretado de la firma de contadores públicos o, en su caso, el responsable de la firma de dicho dictamen. En la parte central de la carátula va a ser referencia expresa de que el cuaderno contiene pues el dictamen, el nombre de la entidad, la fecha y el periodo por el cual se realizó el mismo. Asimismo, también debe de contener el lugar y la fecha de emisión del dictamen. Como segundo elemento tenemos el dictamen. Aquí tenemos varios puntos que desglosar. El primero de ellos es el destinatario. Y bueno, el dictamen por lo general pues va dirigido a las accionistas o a las personas que contrataron el servicio de auditoría. En segundo punto vamos a tener la identificación de los estados financieros. Aquí el dictamen se refiere a la revisión de los estados pues de situación financiera, del estado de resultados, y por lo general la presentación de los estados financieros en su forma comparativa. Aquí el auditor asume la responsabilidad de los mismos, haciendo hincapié en el párrafo de alcance y en la opinión de las fechas y periodos del examen de los estados financieros que él pues observó. En la identificación de las responsabilidades de la administración de la compañía y del auditor, aquí se deberá hacer mención de que los estados financieros son responsabilidad pues de la administración de la compañía, y que el auditor tiene la responsabilidad de emitir una opinión acerca de los mismos. En cuanto a la descripción general del trabajo de auditoría, se debe indicar que de acuerdo a los principios, normas, técnicas y procedimientos, pues se realizó el trabajo de auditoría de manera tal que se puede sustentar la opinión del auditor sobre bases razonables. Y como tercer elemento tenemos la opinión del auditor. Este punto lo mencionaremos más adelante, ya que existen diferentes tipos de opinión que puede emitir el auditor. Como cuarto elemento tenemos la redacción y firma. Aquí es necesario, y por el hecho de mantener la responsabilidad del auditor, que aparezca el nombre y la firma del contador que suscribe el dictamen. Posteriormente tenemos la fecha del dictamen, y este es de vital importancia, y por regla general el dictamen debe contener la misma fecha en que el auditor pues concluye con su trabajo de auditoría. Para las obligaciones en uso aquí para efectos de crear pues la unificación de criterios y asimismo evitar confusiones a los usuarios, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos estableció un modelo de dictamen emitido en el Boletín 4010 de las normas de auditoría y procedimientos de auditoría. Como séptimo elemento tenemos el informe. Aquí el documento en el cual el auditor va a declarar que realizó su examen apegándose a las disposiciones establecidas en leyes y reglamentos y a las normas de auditoría generalmente aceptadas correspondientes, y que la información se presenta a través de los formatos y anexos que expide la autoridad competente. Y también tenemos la presentación analítica de los estados financieros, así como de ciertos rubros por medio de los anexos que nos proporciona el CIPRED, y bueno, entendiendo que el CIPRED pues va a ser el sistema de presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales. Y finalmente vamos a tener las notas a los estados financieros. Este punto también lo platicaremos más adelante. Adelante, por favor. Ahora veamos quiénes son los contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros. Aquí hay que hacer hincapié en lo que nos dice el Diario Oficial de la Federación, ya que el 12 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación pues la reforma fiscal para 2022, en la cual, entre otros aspectos, bueno, pues establece la obligación de dictaminar el estado financiero por un contador público inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria. Esto debemos de considerar.
para los contribuyentes que se ubiquen en diversos puestos. Aquí también, asimismo, el marco de la reforma fiscal para 2022 y en los términos del artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, nos describe que se encuentran obligados a dictaminar sus estados financieros por un contador público inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria aquellas personas morales que tributen en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado haya consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para el efecto del impuesto sobre la renta iguales o superiores a 1.650.490.600 pesos, o así como aquellas que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista en la bolsa de valores. Entonces, estos dos contribuyentes que se encuentren en alguno de estos supuestos, pues tendrán la obligación de dictaminar sus estados financieros. También nos menciona aquellos contribuyentes que pueden optar por el dictamen, y son aquellos que se encuentran en los siguientes supuestos. El primero de ellos es que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 140.315.940 pesos, o que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emite el Servicio de Administración Tributaria sea superior a 110.849.600 pesos, o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Entonces, si el contribuyente cae en estos supuestos, pues puede optar por dictaminar sus estados financieros. Adelante, por favor. Ahora sí veamos las notas a los estados financieros, y estas pues son explicaciones que amplían el origen y el significado de los datos y cifras que se presentan en dicho estado, ya que pues nos van a mencionar el tipo de cambio de las cifras, o si por la inflación hubo una reexpresión en los estados financieros. Y bueno, también van a aludir a políticas o procedimientos contables, reglas particulares, cambio de un periodo a otro en políticas o en procedimientos, proporcionen información de ciertos eventos económicos que afectaron o podrían afectar a la entidad. Y ahora, en cuanto a la presentación de las notas a los estados financieros, estas deben de hacerse en hojas por separado al estado, pues ya sea de situación financiera, el estado de resultados, ya que cualquier situación que se trate en las notas afecta directamente al mismo estado. Ahora bien, contadora Carla, ¿qué más nos puede decir sobre la presentación de las notas a los estados financieros? Claro que sí, contadora Deyanira. Aquí ya llegamos a una parte que es muy importante, porque también debemos de conocer que las notas a los estados financieros van a estar referenciadas por un número y va a ser necesario ser señalados al pie de la página. ¿Por qué? Porque al final del día, como bien su nombre lo menciona, son notas explicativas que nos ayudarán a entender ciertos puntos o características que nosotros tengamos alguna duda como tal. Ahora, ¿cuáles son las características de las notas a los estados financieros? Pues bueno, en cuanto a su naturaleza y la finalidad, se formulan para ser, en primera instancia, claras. Tienen que ser de un lenguaje sencillo. ¿Por qué? Porque estas notas tienen la característica de que al momento de que la leas, te aclaren la duda y no te generen más dudas de las que ya tienes. Ahora, van a ser íntegras. Señalar lo más completo posible los asuntos que traten. Van a tener que ser muy claras en lo que están diciendo y señalar exactamente lo que quieren dar a entender. ¿Por qué? Porque ahí nos desglosa la tercera, que tienen que ser precisas. Y bueno, ¿esto por qué? Porque bueno, lo que van a transmitir va a ser una idea y no van a tener que crear juicios erróneos. Tienen que ser muy bien redactadas estas notas, porque si escriben una palabra mal o una conjugación mal, al momento de que la lean se pueden prestar a diversas ideologías que probablemente no era lo que la persona que hizo las notas a los estados financieros era lo que quería decir. Y breves, ¿por qué? Porque nada más son pequeñas notas aclaratorias, como por ejemplo la aplicación de alguna política contable, si las cifras están en dólares, la variación de diversos rubros. Entonces, tienen que ser muy pequeñas. Si nosotros queremos expandirnos más, pues para eso está la parte del informe, y las notas a los estados financieros tienen que ser lo más cortas posibles. La siguiente, por favor. Bueno,
Ahora llegamos a una parte que es muy importante, creo que es la parte medular de un dictamen financiero. ¿Por qué? Porque ahora nos están diciendo los tipos de opinión del auditor. Como ya sabemos, la opinión del auditor es la esencia del dictamen y va a derivar de diversas situaciones o hechos presentados durante el desarrollo del trabajo de auditoría y los resultados que se hayan obtenido. En este caso, ¿cuáles vamos a tener? Pues bueno, vamos a tener una opinión por un dictamen limpio y en este caso vamos a mencionar que el auditor va a concluir su trabajo, no se le proporcionaron toda la información, no existió motivo alguno que impidiera que cumpliera con el objetivo de la auditoría y cumplió todos los lineamientos que tiene el año. Todos queremos un dictamen limpio y si nosotros tenemos buenos papeles de trabajo, buenos estados financieros, lo obtendremos. Pero también existen dictamen con salvedades, ¿como cuáles? Bueno, un dictamen con salvedades es cuando existen diversos tipos de desviaciones e inconsistencias en la aplicación de las normas de información financiera. ¿Como cuáles? Pues una es por desviaciones en la aplicación de las NIF. Como tal, no se presentó la información financiera de manera correcta o no se apegó a los lineamientos de las normas de información financiera. La otra, se tuvo por limitaciones en el alcance del examen practicado. No se le proporcionó la información, no tenían la suficiente materialidad correspondiente para realizar un dictamen que fuera apropiado o pudieran expresar una opinión que fuera apropiada. 3. Inconsistencias en la aplicación de las normas de información financiera. Se dieron cuenta que no se estuvieron aplicando de manera correcta durante cierta cantidad de periodo de tiempo y durante un año sí estuvieron aplicando las NIF y al año siguiente no. Entonces, aquí sí es muy importante que nosotros manejemos nuestros estados financieros y las presentaciones conforme a NIF. Y la incertidumbre, ¿por qué? Porque, no se le proporcionó la información, tuvo ciertas dudas. El párrafo de énfasis, vamos a ver mucho sobre este párrafo de énfasis en este dictamen con salvedad de incertidumbre, porque va a repercutir de manera considerable en la presentación de la información. Ahora, ¿qué otro dictamen tenemos? Un dictamen negativo, y aquí es muy importante que nosotros sepamos que nosotros como empresa no queremos una opinión con un dictamen negativo. ¿Por qué? Porque aquí están diciendo que nuestros principios de contabilidad, el dictamen que aplicamos, tiene desviaciones, no se están utilizando los principios de contabilidad que te tienen en las NIF, existió limitaciones, entonces nos están diciendo que lo que nosotros estamos aplicando en la empresa está mal y es lo que nosotros no queremos. Ahora, ¿tenemos un dictamen con abstención de opinión? Sí. Y en este caso, ¿cuándo pasa? Pues durante el desarrollo de su trabajo el auditor, pues no pudo expresar su opinión porque los estados financieros no estaban completos o no se le proporcionó información, encontró muchos obstáculos para poder realizar su trabajo de auditor. Entonces, aquí sí fue muy importante que, el auditor se abstenga de opinar. Y nuestro dictamen con párrafo de énfasis porque nos menciona que existen contingencias, como puede ser que tengan demandas, tienen que darlo a enfatizar porque probablemente tenga demandas la empresa, haya tenido operaciones en periodos preparativos, en fusión, en liquidación. Entonces, esos son los tipos de opinión que son muy importantes para el momento de que nosotros sepamos cómo está nuestra empresa cuando realicemos algún tipo de auditoría, o nos realizan algún tipo de auditoría o un dictamen. La siguiente, por favor. Y ahora nuestra opinión del comisario. Como ya sabemos, el comisario es muy importante para la organización. Porque la Ley General de Sociedades Mercantiles nos menciona que una de las principales obligaciones o facultades que tiene el comisario es realizar un examen de las operaciones, documentación y el registro. Y así como tal, nos va a rendir anualmente a la Asamblea General de Accionistas un resumen un informe sobre la veracidad, la suficiencia y la razonabilidad de la información que haya presentado por el Consejo de Administración. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que el comisario tiene esa principal función y por eso, aunque nos los piden principalmente al momento de constituir la empresa, es muy importante que la persona que designemos como comisario se tome muy en serio esta parte de cumplir con las facultades que a él le designan. ¿Por qué? Porque este informe va a tener relevancia porque le va a dar veracidad a nuestros estados financieros. Él va a decir si estuvieron llevando buenas prácticas contables, si se estuvieron llevando buenos registros, si tuvieron algún problema, si se cambiaron de políticas o si no lo hicieron. Por eso es muy importante que el comisario sí tenga acceso a todo, sí se involucre en la empresa, porque muchas veces decimos,
me lo están pidiendo para el acta constitutiva, pero pues no lo necesito y nada más voy a poner a Juan Pérez. Pero Juan Pérez tiene obligaciones y tiene facultades que tiene que realizar ante la Asamblea General de Accionistas. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan a quién van a designar como comisario, porque su principal función es darle soporte o soportar los estados financieros que le van a presentar a nuestros socios accionistas. Entonces, es muy importante que nosotros también consideremos al comisario para que exprese su opinión y también sea considerado en las actas de asamblea, su informe que él tiene que presentar. Así que si el comisario no presenta ese informe, pues es muy importante que también lo empiecen a inmiscuir en estas acciones o en estas facultades que tiene que estar realizando. ¿Algún comentario, licenciado? Pues no, súper importante ahorita para todos, ya en la etapa en que nos encontramos, Carla, que hagamos un resumen. Tenemos 4 estados financieros, hay un 5º estado financiero que casi no lo utilizamos, pero para mí los 4 principales son súper importantes porque yo quiero manejar un negocio, necesito saber mi estructura, mi capacidad técnica, mis activos, mi pasivo, mi capital, tengo que tomar mis decisiones, tengo que saber por qué me pagan o no me pagan utilidades, tengo que identificar de dónde vienen los errores, mi flujo de efectivo, cómo lo puedo identificar, y mi estado de resultados, ¿no? Quiero saber que tengo pérdidas o tengo ganancias, ¿no? Pues muchas gracias, Carla. Y muy importante para los compañeros que tienen que dictaminarse. Les comento que nosotros enfrentamos hace muchos años con muchos clientes una etapa en la cual el SAT basaba las querellas penales en los estados, en los dictámenes, resultado de estas revisiones, ¿no? Porque ahí observaba que ya había pasado 2 años o 3 años y tenían un pasivo, ¿no? Y como el dictaminador tiene fuerza de representación del Estado en ese momento, sustituye a la autoridad para auditar, ¿no? Y acuérdense que también hay dictámenes en materia de IMSS, hay dictámenes en materia de 2% sobre nómina, 3% sobre nómina, de la entidad, y que son elementos muy importantes, y a veces le pasan al cliente, le pasan al dueño de la empresa, al representante legal, a firmar un documento que él no sabe qué dice, ¿no? No sabe qué decía ahí en el estado financiero, y ahí señalaba que tenía muchísimos pasivos o que tenía cuentas por cobrar que ya se habían convertido en otra situación, y lo firmó y no supo qué firmó. O sea, no es recomendación, no firmen un dictamen sin saber qué está adentro, ¿no? Ok, pues Sayuri, llegamos a la etapa de las consideraciones finales, a las recomendaciones, Sayuri, y por favor coméntanos recomendaciones para nuestros amigos que a los contadores, pues ellos ya más o menos tienen una idea, pero si yo soy un empresario o soy el abogado de la empresa o corporativo y no tengo idea de qué pasa dentro de la empresa, ¿qué nos recomiendas, Sayuri? Claro, licenciado, muchas gracias. Es muy importante el tema que ahorita acaba de tocar nuestras compañeras Carla y Villanira sobre el dictamen financiero. Pues regresemos al ejemplo anterior. Supongamos que me lastimé el tobillo, me piden una radiografía, que en este caso es el informe o los estados financieros, esta radiografía que me va a decir qué tengo. Pero ahora, bueno, ¿quién lo revisa? Primeramente lo revisa un doctor general, y él me dice, pues sí, aquí se ve un esguince. Pero, digamos que cuando lo revisa el doctor general es el contador o un analista. Sin embargo, cuando lo revisa un ortopedista, un especialista en el tema ya con todo, es un ortopedista, pasa a ser el dictaminador. ¿Y qué nos va a ayudar el dictaminador? O ustedes dicen, y bueno, ¿por qué voy a dictaminar? Bueno, porque al final el dictamen pues nos va a dar esa veracidad todavía más confiable y nos va a dar más confianza. Bueno, más bien le va a dar más confianza a los usuarios que nos requieran nuestra información financiera o nuestros estados financieros. Le va a dar más confianza recibir un estado dictaminado, es decir, un estado revisado a fondo, que un estado financiero nada más así. Entonces, bueno, es una de las partes que sí quería resaltar de esta parte de por qué es importante dictaminar.
Y bueno, las multas por no presentar estados financieros. Y aquí dice que, bueno, si tus estados financieros los subes a destiempo o tienen, bueno, sí, los subes a destiempo al periodo que te corresponde, bueno, te vas a enfrentar a una multa desde 1,560 hasta los 38,000. Por cada obligación o por cada vez que tú no subas tus estados financieros, bueno, automáticamente la multa puede ser desde 1,560 hasta los 79,350 o 19,350. Ahí se transquiversó la información. Si no se presentan las declaraciones por internet como se está obligado, si estás obligado a presentar las declaraciones vía electrónico, bueno, las multas pueden ser desde los 16,000 aproximadamente hasta los 38,000 pesos. Y bueno, si optaste por dictaminar desde un principio y no lo llevas a cabo, bueno, tu multa puede ser desde los 15,470 hasta los 154,000. Entonces, mucho cuidado con esta parte de no presentar sus obligaciones a tiempo, o si es que, bueno, quedaron o ustedes ya optaron por dictaminar y no lo han hecho, pues cuidado con las multas, pueden ser altísimas. La siguiente, por favor. Asimismo, la importancia que de quién autoriza o quién elabora los estados financieros, como le dijimos, para elaborarlos los puede hacer un contador público, obviamente que tenga su cédula profesional. Y bueno, yo les recomendaría que entre su currículum trajera algún tipo de experiencia o que tenga una constancia de experiencia profesional que ha elaborado o que elaboró en algún momento estados financieros. Pero para un dictaminador es diferente la cosa. Para un dictaminador se exige que sea ante contador público registrado y bueno, ¿y dónde se registran estos contadores? Estos contadores se registran ante el SAT y tienen diferentes requisitos para que cuente como un público registrado. En primera, tiene que estar inscrito al Registro Federal de Contribuyentes, tiene que tener su firma actualizada, o antes que era la piel, tiene que tener su cédula profesional, bueno, tiene que presentarla su cédula profesional, una constancia de socio activo. Y aquí es muy importante que los contadores que quieran ser dictaminadores, bueno, desde un inicio se inscriban a un colegio o a una asociación de contadores que nos puedan certificar, como por ejemplo uno de los más populares es el Colegio de Contadores, el Colegio de Contadores Públicos de México. Es uno de los colegios pues que te pueden certificar y de los cuales te pueden expedir constancias como lo son constancia de certificación profesional, constancia de experiencia de participando en la elaboración de dictámenes, constancia de la norma de educación continua o de actualización académica, manifestación, bueno, esa ya es aparte, tenemos que tener a la mano una manifestación de que no hemos participado en delitos fiscales y una constancia de obligaciones, como la tenemos o la podemos descargar de la página del SAT, de obligaciones, una opinión de obligaciones expedida por SAT, donde nos diga si hemos cumplido con nuestras obligaciones, obviamente va a ser positiva, si no va a ser negativa. Y bueno, estos son los requisitos que debemos de reunir para nosotros registrarnos como contadores públicos ante el SAT. Cualquiera de esta información, si nosotros tenemos a nuestro dictaminador, tanto las constancias, podemos revisarlas ante el SAT si nuestro contador, como es una información de carácter pública, podemos ahí constatar que nuestro dictaminador sí cumple estos requisitos y estos, bueno, los podemos buscar en la página del SAT fácilmente a la persona para ver si cumple con estos requisitos. La siguiente, por favor. Y bueno, en los estados financieros llegamos a la declaración anual. Y bueno, en la declaración anual nos van a aparecer dos rubros, tanto el balance general y el estado de resultados. Y nos va a dar una información ya precargada sobre los cuales nosotros mes con mes vamos alimentando el sistema. Al final, en la anual ya nos va a dar precargada esta información. Sin embargo, nosotros tenemos siempre que tener nuestro respaldo para saber que para tener la certeza de que la información precargada con la que yo tenga pueda hacer yo una conciliación y coincida al final.
Bueno, como ya dijimos, hay 2 estados financieros que te requiere el anual, que es el estado de resultados y el balance general. Pues en estos 2 estados, como ya lo vimos, nos va a englobar todos los ingresos y gastos de la organización que, bueno, tenemos en un periodo determinado, que en este caso es durante todo el año. Y bueno, para esto también es súper importante realizar una conciliación contable fiscal para que nos dé las discrepancias o nos pueda arrojar posibles discrepancias que nosotros podamos tener con la autoridad. Y bueno, un sistema ERP nos va a facilitar la generación de los estados financieros. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que para que estos estados financieros salgan bien, pues la información plasmada o los registros, todo lo que llevemos en el ERP, tienen que estar debidamente o bien plasmados. La siguiente, por favor. Y bueno, así va a aparecer en nuestra declaración anual. Como vemos, están los estados financieros que nosotros tenemos ya precargados y que tenemos de todos modos que revisar la información antes de enviarlos o antes de asumir que lo que está precargado es correcto. Y está de nuestro lado izquierdo la parte de los rubros que tenemos que ir alimentando con nuestra información o ir comprobando si es correcta lo que está precargado. Como consideración final, también es súper recomendable que se acerquen a expertos en la materia, y que hagan una revisión de sus estados financieros. Nosotros siempre creo que hemos recomendado eso, que hagan una revisión de estados financieros, porque luego los estados financieros tienen errores y esos errores van siendo continuos y se van arrastrando, vaya coloquialmente, hacia los otros periodos y nos pueden perjudicar. Y luego es más difícil corregir porque tenemos que corregir años pasados y luego volvernos a adelantar otra vez hasta el momento actual que estamos. Entonces yo les recomendaría que se acerquen a expertos en la materia, que hagan una revisión de estados financieros, si es necesario que dictaminen sus estados financieros si así lo requiere su organización. Y bueno, esto sería todo por mi parte, licenciado Raúl. No sé si quiera comentar algo. Pues no, Sayuri, muchísimas gracias. Nada más agradecerles, ojalá les haya servido esta información, les va a ayudar a tomar muchas decisiones dentro de su empresa, dentro de su modelo de negocio. Yo sé que muchos ahorita están pensando, pues necesito revisar estos datos con el contador. Y les recuerdo a nuestros amigos que los que necesiten una constancia de haber participado en el curso, lo envían a través de nuestras redes, a través de nuestro WhatsApp, y con mucho gusto les emitimos una constancia de que estuvieron acá en el curso, y también soliciten su hora gratuita a las primeras personas que manden durante los siguientes 20 minutos su solicitud. Les regalamos con mucho gusto una hora de asesoría, y también el día 10 de diciembre los invitamos a nuestro curso, y les agradezco mucho su presencia. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.